Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva edición de las dosis formativas de la Fundación Eurocaja Rural. Me llamo Javier González Fernández Pacheco y soy el director general de ANDEMA, la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca. El tema de hoy es la propiedad industrial y las pymes, y como todos sabrán, las pymes constituyen en España el 99,8% del tejido empresarial, por lo que es lo mismo, 2,9 millones de pymes que generan más de 10 millones de empleos, es decir, casi 2/3 del empleo total en España. En el escenario de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente, las pymes son una de las piezas clave para la recuperación social y económica, la protección de las marcas, diseños y patentes es necesario para fomentar la innovación, para crear y mantener empresas fuertes, competitivas que generan riqueza y empleo. La última semana de abril, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual celebra el Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual para dar a conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad industrial e intelectual en el fomento de la innovación y la creatividad. Este año se ha querido dedicar a la pequeña y la mediana empresa con el lema "La propiedad intelectual y las pymes", para que las ideas lleguen al mercado. Por eso hoy tengo el honor de que me acompañe María del Mar Valdares, especialista en observancia y pymes del Observatorio de la UIPO, la que es la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Buenas tardes, María del Mar. Buenas tardes, Javier. También nos acompaña Coro Gutiérrez Pla, que es experta nacional destacada, trabajando principalmente en el programa para pymes, también de la UIP, de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Buenas tardes, Coro, y bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y por último, pero no menos importante, también nos acompaña Iván Sempere, que es socio fundador, CEO y director del área legal de Parima, que es un despacho de abogados especialista en propiedad intelectual e industrial. Además, Iván es coordinador de uno de los grupos de trabajo de ANDEMA y representante de varias marcas asociadas en ANDEMA. Bienvenido y buenas tardes, Iván. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos. Bueno, pues buenas tardes a los tres y sobre todo muchas gracias por acompañarnos hoy en estas dosis formativas de la Fundación Eurocaja Rural. Les informamos a los asistentes que pueden utilizar el servicio de chat para ir formulando las preguntas a los ponentes y posteriormente las leeremos y se las trasladaremos al invitado. Si queréis, yo tengo algunas preguntas preparadas. Si quieres, empezamos contigo, Iván, porque bueno, hemos hablado de qué es la propiedad industrial, pero quizás haya gente que nos escuche que no sepa qué es la propiedad industrial y qué comprende. ¿Podrías darnos tú algunas pinceladas? Claro que sí, Javier, un placer. Vamos a ver, siendo muy sencillo, cuando hablamos de propiedad industrial nos estamos refiriendo a lo que normalmente escuchamos como marcas, patentes, diseños, modelos de utilidad y más propiedad industrial, pero esos son probablemente las figuras más protagonistas. Las patentes y los modelos de utilidad normalmente lo que protegen son inventos, soluciones técnicas a problemas que nos encontramos, problemas técnicos que nos encontramos todos los días, el modo de solucionarlo desde un punto de vista técnico. Las marcas pues son esos signos distintivos que nos ayudan a los consumidores a diferenciar unos productos de otros en el mercado, también servicios, y los diseños pues lo que protege es la apariencia de las cosas, ¿no? La apariencia externa, la forma de las cosas. Eso a grosso modo. En definitiva, la propiedad industrial son derechos exclusivos, son derechos que cuando se ganan solo el propietario o quien él autorice pueden utilizarlo y por tanto al solo yo poder utilizarlo en el mercado, solo el titular, pues eso representa una ventaja competitiva. ¿Y por qué se protegen? Pues porque se ha demostrado que aquellas sociedades, aquellos entornos donde se protege la propiedad intelectual, pues la gente con talento, la gente con ideas, la gente con ganas de innovar y de solucionar cosas, pues está.
Siempre queremos estar allí donde se nos reconoce, ¿verdad? Pues por eso en esos espacios donde se reconoce y donde se protege bien la propiedad intelectual, allí es donde quiere ir la gente que tiene ideas. Es por eso, y probablemente mis compañeras María del Mar y Coro lo puedan ratificar, que dentro de la agenda europea la propiedad intelectual, la protección de la propiedad industrial e intelectual es uno de los ejes esenciales. Efectivamente, Iván, la propiedad intelectual industrial es uno de los ejes principales que tiene la Unión Europea y, como tú bien has dicho, al final el protegerla y incentivarla es lo que trae el talento y que nos permite avanzar como país y desarrollar nuevas herramientas. Pero esto es una herramienta muy útil para las pymes y gracias a eso la WIPO ha publicado recientemente un estudio, Los derechos de la propiedad intelectual y el rendimiento empresarial en la Unión Europea, que afirma cosas como que las empresas que son intensivas en derechos de propiedad industrial, en esto que hablabas de patentes, marcas y diseños, tienen en términos generales más empleos, pagan salarios más altos y tienen también unos ingresos superiores a las pymes que no son titulares de estos derechos. María del Mar, tú que eres una experta conocedora de este área, ¿podrías darnos algunos detalles o las cifras más importantes del estudio enfocado a las pymes? Claro que sí, Javier. Bueno, sobre todo, primero daros las gracias a UNEMA y a la Fundación Eurocaja Rural por la posibilidad que nos brindáis de presentar nuestros estudios. Dentro de la EUIPO, en el observatorio se llevan a cabo muchos estudios para ayudar con pruebas y con datos objetivos a la toma de decisiones. Has hecho referencia en tu pregunta a un estudio concreto que salió en febrero de este año de los derechos de propiedad intelectual y el rendimiento empresarial en la Unión Europea. Se hizo un muestreo bastante importante con 127.000 empresas para comparar hasta qué punto la utilización de los derechos de propiedad industrial eran útiles. Se utilizaron las patentes, las marcas y los dibujos o modelos. Y se eligió ingresos por empleado como la forma de medir el éxito empresarial concreto. Y en este estudio los resultados confirman una asociación positiva muy importante entre la titularidad de los derechos de propiedad industrial y el rendimiento económico, con unos ingresos por empleado un 55% más elevados para los titulares de derechos de propiedad industrial que los no titulares. Pero es que además, en el caso de las pymes, lo interesante es que es de un 68% la diferencia en los ingresos por empleado. En este sentido, entonces merece la pena realmente tener varios derechos funcionando juntos, porque el crecimiento y los ingresos por empleados se disparan, pero de una manera bastante importante. Luego veremos más adelante cómo se puede crear una estrategia para utilizar varios derechos juntos, pero lo veremos más adelante. Muchas gracias, María del Mar. Es cierto que, bueno, pues tú lo acabas de decir, hay un 68% de diferencia en ingresos por empleados gracias a la utilización intensiva de estas herramientas de propiedad industrial. Y Iván, yo que te quería preguntar el por qué consideras que juegan un papel tan importante la propiedad industrial en las pymes. Bueno, yo creo que la propiedad industrial juega un papel muy importante en las pymes y también las multinacionales, en toda empresa. Yo creo que la mayoría de empresas, cuando salimos al mercado, lo que queremos es ser diferentes, diferenciarnos en algo, ser capaces de llamar la atención de nuestro público, de nuestros consumidores. Pues la propiedad intelectual lo que protege precisamente es esa diferencia. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante la marca que yo utilizo en el mercado? Si es como mi DNI, es mi bandera, es mi forma de presentación. Pues es fundamental que la proteja bien desde el principio y que solo yo quiera usarla. Por otro lado, si mi negocio se basa en un invento que he desarrollado, pues todo ese esfuerzo que yo he invertido en llegar y en alcanzar ese resultado, ese invento, pues lo razonable es que lo quiera proteger.
Y finalmente, si lo que he invertido es en crear una nueva forma, un nuevo diseño, pues ¿cómo no voy a poder protegerlo? Al final, se trata de que eso que me hace diferente, yo lo gestione para protegerlo adecuadamente y diferenciarme de mi competencia, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, insisto, no solamente en las pymes, sino también en las multinacionales y en todo tipo de empresas. La diferencia es el modo de gestionarlo. Muchas gracias, Iván. Y ahora quiero preguntarle también a Coro sobre esto último que ha comentado Iván y además en relación con el barómetro de la WIPO, que nos dice que solo un 9% del total de las pymes en la Unión Europea es propiedad de derechos de propiedad industrial. Coro, ¿por qué consideras que a las pymes les cuesta tanto proteger su propiedad intelectual? Pues efectivamente, solo el 9% protege sus derechos de propiedad intelectual. Eso significa que es menos de 1 de cada 10. Y es un tema que nos preocupa muchísimo a los que trabajamos en propiedad intelectual. Los motivos están expuestos en el barómetro y, bueno, el principal es la falta de conocimiento, la falta de información. Luego también dicen las pymes que los procedimientos de registro son costosos y que cuando hay un litigio, algún tema judicial, que son difíciles de resolver y también costosos. Y la verdad es que en el tema de la información hay que reconocer que tiene mucha razón, porque cuando tú vas a Internet, intentas buscar información, como pyme me refiero, te encuentras que el contenido está un poco disperso, que no está estructurado. A veces habla de una parte del ciclo vital de las pymes, pero no del ciclo completo. Entonces, bueno, conscientes de esto, en la Comisión Europea se encargó a la WIPO hace 2 años o 3 años, no me acuerdo, se encargó a la WIPO que encabezara una iniciativa para apoyar a las pymes en todo el tema de la propiedad intelectual. La respuesta de la WIPO fue la creación de una iniciativa, un programa PYME, con una iniciativa que se llama Ideas Power for Business, en la cual queremos solucionar un poco el tema de la información o de la falta de conocimiento que tienen las pymes. Por ello vamos a crear una web en la que se va a aglutinar toda la información que consideramos interesante para ellas. Y no solo esto, sino que queremos crear una serie de herramientas que faciliten la vida a las pymes en el tema de la propiedad intelectual. Hemos hecho algo después del tema de COVID, nos hemos basado mucho, por ejemplo, en el tema de la solicitud. Para hacer una solicitud rápida y sencilla, hemos creado un e-filing, así se dice en inglés. En 3 pasos puedes pedir una marca. También hemos creado un servicio de apoyo personalizado que se hace para agentes de la propiedad intelectual, pero sin ánimo de lucro. Lo hacen gratuitamente, lo puedes ver en nuestra web. También hemos creado un servicio de resolución efectiva de litigios en caso de oposiciones o de recursos. Se puede acudir a este servicio, también gratuito, por parte de las pymes. Y lo más importante, que creo que luego tendré oportunidad de explicarlo con más detalle, es el fondo para pymes. Es un fondo específico de subvención para pymes para ayudarles a los costes de propiedad intelectual. Con estas medidas, lo que ha intentado la WIPO es un poco responder a estos 3 motivos: la falta de conocimiento y lo caros que pueden ser los registros de patentes y marcas, y bueno, que ese 9% se convierta bueno, iba a decir en un 90%, eso va a ser muy complicado, pero que suba un poco, que las pymes se animen a la propiedad intelectual, porque es una herramienta de negocio. Por supuesto, ojalá ese 9% se transformara en un 90%, como bien nos dices, de pymes que se preocupan por proteger su propiedad intelectual e industrial. Es cierto que Ideas Power sí que es una iniciativa que conocía y la cual me parece muy interesante para dar ese paso de información a las pymes y que sí puedan conocer cómo proteger sus derechos. Pero hay una parte que has hablado que es muy importante para mí, que es el tema de la litigiosidad, en la cual cuando tienes que proteger estos derechos y no están registrados, suelen ser siempre procesos mucho más caros. Iván, como abogado y como experto en estas materias, ¿cuáles consideras que son los riesgos que tiene una pyme que no protege sus tipos de propiedad industrial e intelectual? Sí, Javier, yo antes de entrar a responder esta pregunta sí que me gustaría hacer una referencia a algo que ha comentado Coro por complementar su respuesta, que ha sido absolutamente completa, pero yo creo que también hay un mantra en la sociedad y en la pyme en general de que la propiedad intelectual es cosa de multinacionales y ciertamente no. Ciertamente cuando esa información llega y se analizan las cosas, pues se ve que es
muy asequible y que aquí se trata de buscar calidad y no cantidad. Y entonces, a partir de ahí, pues puedes adaptar la gestión a la realidad de cada pyme y utilizar esos recursos para incrementar la competitividad de esa empresa en el momento en el que esté, ¿no? Por tanto, yo creo que es también una cuestión de actitud empresarial, de preocuparse por este capítulo, igual que los empresarios pues nos tenemos que ocupar de muchos otros capítulos, ¿no? De aspectos laborales, de aspectos medioambientales, pues esto es una herramienta que está ahí, que bien utilizada puede dar muy buenos resultados. Y respondiendo y entrando ya a tu pregunta, yo creo que el riesgo, por ser muy prácticos, son varios. Vamos a ver, si tú no proteges tu marca y te la registra otro, pues bueno, más allá de algunas excepciones que la legislación marcaria contempla, pues el riesgo es que te puedes quedar sin tu marca y la tienes que cambiar. O la puedes tener que cambiar, o te pueden demandar por la utilización de tu marca. Imagínate toda la inversión que haces en comunicación, en cartelería y demás, pues tener que cambiarlo todo. Ese es un riesgo muy importante, que además es un riesgo que cuesta dinero, aparte del coste emocional que eso tiene, ¿no? Si no proteges tus innovaciones materiales, tus diseños, tus patentes, y eso es importante para la empresa, pues la realidad es que todo ese esfuerzo que has hecho lo pones a coste cero a disposición de tus competidores. Pero sobre todo, más allá de eso, que es algo bastante evidente, yo creo que hoy día el mayor riesgo es el valor, la afección al valor de la empresa. Mira, hoy y a consecuencia del COVID y de crisis anteriores hemos visto cómo se ha incrementado muchísimo, la operatividad de compraventa de empresas. Antes las empresas, cuando se iba a analizar el valor de una empresa, pues oye, uno entraba, veía sus activos materiales, veía el fondo de comercio, veía su facturación y se hacía la operación, se hacía una valoración, se hacía la operación. Hoy, como esta operativa se ha globalizado y ahora vienen muchas empresas de Estados Unidos, de Asia, a hacer negocio, a comprar y a vender empresas aquí en Europa, pues la realidad es que la información y la valoración de lo que se conoce como los IP assets, los valores de propiedad intelectual, es un paso esencial. Y las empresas que han invertido en propiedad intelectual valen mucho más que las empresas que no lo hacen. Entonces, claro, de cara a socios, a la entrada de nuevos socios, de cara a entrada de fondos de capital riesgo, de cara a la venta de la empresa, pues hay una diferencia fundamental. Entonces, yo creo que más allá de los riesgos a corto, que parecen muy evidentes, de que te quedes sin lo que tú crees que es tuyo, pues lógicamente el valor de tu empresa se rebaja muchísimo si no inviertes en propiedad intelectual. Muchas gracias, Iván. Y tú lo has dicho muy bien y si te parece seguimos contigo por lanzar un poco los asuntos. Y no lo proteges, lo pierdes. En tu opinión, ¿o qué consejos darías a una pyme que quiere comenzar a proteger sus derechos de propiedad industrial? Pues mira, yo... tengo activado perdón, pensé que lo habías activado. Mi primer consejo es que lo primero que hay que hacer es adaptar la gestión de la propiedad intelectual a la realidad de cada proyecto o empresa. Es decir, hay que hacer un traje a medida. No vale esto de café para todos y de la misma solución para todos. Según necesite tu proyecto o tu empresa, necesitará un tipo de gestión u otra. Proteger no es igual a registrar. Se puede proteger mucho sin registrar o registrando nada. Más vale calidad que cantidad. Es decir, al final aquí se trata de lograr una propiedad intelectual de calidad. Y a lo mejor una empresa con 2 marcas tiene una protección amplísima y otra con 20 marcas tiene una protección muy pobre. Entonces hay que buscar más la calidad que la cantidad. Y para eso hacen falta, desde mi punto de vista, 2 cosas. Lo primero, una perspectiva global. Es decir, tú no puedes hacer un asesoramiento de propiedad intelectual completo y rico solamente desde la perspectiva de la marca o solamente desde la perspectiva de las patentes o del diseño. Es decir, tú necesitas tener una perspectiva global, necesitas manejar todas las figuras de propiedad intelectual, porque propiedad industrial no son solamente las marcas y los diseños, no son solamente las marcas, los diseños y las patentes. También están los modelos de utilidad, es decir, hay mucha propiedad industrial, pero es que esa propiedad industrial también hay que hacerla bailar con los derechos de autor.
que los derechos de autor siempre ha sido como la hermanita pobre, la hermanita fea, y ahora con la digitalización han ganado muchísimo protagonismo. Y hay muchas formas de proteger por derecho de autor muchos activos. Por tanto, hay que tener en cuenta esa perspectiva global de lo que es la gestión de la propiedad intelectual en un sentido muy amplio. Pero no solamente eso, también tenemos el secreto empresarial. También se puede proteger muchas cosas no contándolas, guardándolas bien en secreto, siguiendo los protocolos que la legislación exige para que algo se pueda considerar un secreto empresarial. Por tanto, todos esos factores que van mucho más allá de la propiedad intelectual son importantísimos para hacer una buena gestión en materia de propiedad intelectual. Pero voy más allá, la comunicación. Muchas veces el ser creativos y el protegerlo bien no sirve de nada si no lo cuentas. Pues también cómo lo cuentas y de qué manera lo utilizas. Toda esa gestión amplia, global, unida a una proactividad, es lo que yo creo que hay que aplicar cuando se aborda la gestión de protección o el análisis de propiedad intelectual y de creatividad de una empresa. Entonces, insisto, es una cuestión muy amplia en la que hay que manejar muy diferentes competencias y además hay que hacerlo desde una perspectiva global, tanto material como territorial. Muchas gracias, Iván. La verdad es que te agradecemos mucho estos consejos y que no te guardes estos secretos empresariales para ti, sino que, bueno, los compartas con todos los asistentes que tenemos hoy. Hay una de las cosas muy interesantes que has dicho, que es que no es necesario protegerlo todo, que más vale la calidad frente a la cantidad y que muchas empresas tienen una serie de activos intangibles que quizá no sepan cómo gestionarlos. María del Mar, suena que la WIPO tenéis un servicio llamado IP Scan que ayuda a las pymes a ver cómo rentabilizar sus activos intangibles de propiedad industrial. ¿Podrías darnos alguna explicación sobre en qué consiste y cómo pueden las pymes acceder a ello? Claro que sí. El IP Scan realmente hay un servicio que existe ya desde hace bastantes años dentro de la Unión Europea, pero también existe fuera. Tiene varios nombres, otro nombre es prediagnóstico de propiedad industrial. Comenzó en Francia hace algunas décadas, pero básicamente, como tú has dicho muy bien, ahora se está brindando dentro del fondo PYME. Entonces, el IP Scan es el nombre que se le ha dado a este servicio y es dirigido exclusivamente para pymes. Y lo interesante en este momento es que hay un descuento, o sea, un bono que se devuelve el 75% del importe de este servicio. Y además, interesantemente, España ha sido uno de los países que ha decidido participar y formar parte de los que ofrecen este servicio a quien lo solicite, ¿no? A las pymes. Bueno, una pyme puede solicitar este bono, concretamente en la página web de la EUIPO, se le devolverá un 75%, con lo cual básicamente su coste será únicamente de 275 euros. Y bueno, ¿en qué consiste? Consiste en un análisis personalizado de la empresa y del modelo de negocio. En este caso, lo hará la Oficina Española de Patentes y Marcas, concretamente. Lo que se hará será primero un estudio de las actividades de la empresa, o sea, cuál es su modelo de negocio, sus productos, sus servicios, su forma de trabajar. Es muy personalizado. Se van a detectar cuáles son los derechos de propiedad industrial o intelectual que aplican en este caso, como bien dijo Iván, pues entran en juego todos los derechos de propiedad intelectual industrial. Todos están cubiertos por este servicio. Y bueno, incluye los registrados, los no registrados, secretos empresariales, que es probablemente lo que más utilizan las pymes, que también se ha visto en diferentes estudios, pero también, por supuesto, las marcas, los derechos de autor, los dibujos, los modelos, las patentes, los nombres de las empresas, los nombres de dominio. También el experto se mirará a los competidores, los planes de futuro de la empresa, la experiencia de los empleados, cómo se está llevando a cabo la protección a nivel interno. Y finalmente, después de hacer todo este análisis,
que además hay una entrevista, hay trabajo también de escritorio. Luego se hará un informe. El informe contiene una serie de recomendaciones. Ahora, no es una asesoría legal, son recomendaciones. No consiste, por ejemplo, en presentar una solicitud, no consiste en dar una visión legal, son recomendaciones que se van a discutir y que se van a mirar durante una entrevista final. Es realmente una forma muy completa de llevar a cabo algo muy importante para una empresa, que es plantearse una estrategia. Es pensar cómo voy a proteger mis activos intangibles a partir de ahora en el futuro para poder llevar a cabo mi modelo de negocio de una mejor manera. Vimos antes lo que las empresas que tienen un portafolio de derechos de propiedad intelectual o industrial, pues son más competitivas. Y claro, esto no es casualidad. Cuando una empresa tiene varios derechos es porque se lo han pensado, porque han visto cómo uno puede ayudar al otro y cómo como de una manera más estratégica. Por eso es que el IP Scan es una información valiosa para plantearse un plan y ver cómo seguir adelante. Y otra cosa muy importante que hace el IP Scan es que refiere a la pyme al experto concreto, correcto que necesita para cumplir con esto. Puede ser que necesite la redacción de una patente, puede ser que necesite presentar una marca, puede ser que necesite buscar otra marca, eh, puede ser que necesite empezar a buscar compañeros o socios con los cuales sacar adelante. eh, Puede ser que tengan que desarrollar a nivel interno un plan para proteger mejor sus secretos o alertas a nivel interno. En fin, hay una serie de aspectos que se toman en consideración y que una vez que se da este prediagnóstico, que por eso se llama así, el IP Scan o el prediagnóstico, la idea es de allí en adelante, pues empezar de una manera más estratégica y más tomando en consideración cómo la empresa debería empezar a plantearse, digamos, más seriamente estos intangibles en el futuro. Muchas gracias, María del Mar. Ciertamente, este a veces es un camino muy árido para las empresas que no conozcan la propiedad industrial y cómo pueden protegerla o cómo pueden sacar algún fruto de esos activos intangibles que muchas veces tienen. Y desde luego, esta herramienta de prediagnóstico es muy útil para conocer qué se puede proteger y qué no. Y además, como bien has explicado, incluso existen unos descuentos de hasta el 75% del importe abonado para las pymes. Pero esta, sin embargo, por ejemplo, no es la única ayuda que existe para las pymes. Coro antes nos lo adelantaba. Existe también lo que se conoce como el Fondo para Pymes de la WIPO, que tiene además unas interesantes subvenciones para ayudar a las pymes a proteger sus activos de propiedad industrial. Muchas veces esto puede parecer una inversión muy costosa para las pymes, pero como nos están explicando nuestros expertos, a la larga siempre va a merecer la pena tener sus derechos protegidos. Entonces, Coro, no sé si nos puedes ayudar o contarnos algo más de este fondo de pymes que tiene la WIPO. Sí, por supuesto. El Fondo para Pymes lleva el nombre Ideas Power for Business, que es la iniciativa más reciente del programa PYME, y está dotado con 20 millones de euros, nada menos. Se ha hecho para las pymes europeas de los 27 países de la Unión Europea en colaboración en equipo con la Comisión Europea. Y como ha dicho Mar antes, y tú también has comentado, va a subvencionar el 75% el servicio de prediagnóstico. Pero además de eso, va a subvencionar el 50% de las tasas de solicitud de marcas y de diseños, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. Cada pyme se puede reembolsar un máximo de 1.500 euros. Y bueno, para que os hagáis un poco una idea, unos cálculos, si una pyme quiere hacer un servicio de prediagnóstico y quiere luego, después de ese servicio de prediagnóstico, pedir una marca de la Unión Europea, esto en circunstancias normales le costaría unos 1.800 euros aproximadamente. Pero con el fondo PYME se le van a reembolsar a cada una de esas empresas 1.100 euros. Es decir, al final vas a pagar 700 euros
un servicio de prediagnóstico y por una marca de la Unión Europea. Para mí es una oportunidad única y yo os invito a todas las pymes que estéis escuchando que vayáis a nuestra web, y porque se han abierto 5 ventanas a lo largo de este año 2021 y esto funciona, que el primero en llegar es el primero en ser servido, con lo cual acaba de abrirse la tercera ventana el día 1 de mayo, hasta el 31 de mayo podéis solicitarlo. Y bueno, pues también es importante señalar que los agentes y los representantes pueden pedirlo a favor de las pymes, pueden tramitarlo ellos mismos. Muchas gracias, Coro. Desde luego vamos, tú lo acabas de decir, se te quedan 700 euros este servicio de prediagnóstico más poder tener tu marca registrada en la Unión Europea. Además, hay que decir que por 10 años es la protección y que esta protección cubre los 27 países de toda la Unión Europea. Es decir, es una buena inversión para tener tus derechos protegidos. Venimos hablando de que muchas veces las pymes pues, llegan a este camino, protegen sus derechos, pero Iván, tú como abogado, ¿cuál crees que es el principal reto al que se enfrenta una pyme en el ámbito de la propiedad industrial, a pesar de tener sus derechos o sus activos intangibles protegidos? Yo creo que estar bien informados es uno de los principales retos. Por eso aplaudo todas las iniciativas de información y de clarificación que vengan del lado público de la administración, ¿no? Cuanto más mejor y de calidad. Sin embargo, yo creo que desde la perspectiva del empresario, y permíteme que me ponga en esa posición, es muy importante entender bien qué es lo que necesitamos y no perder el rumbo por el hecho de que existan unas subvenciones. Es decir, porque exista una subvención no voy a liar a presentar marcas europeas. Es decir, ¿qué necesito? Y cuando determino lo que necesito, entonces veo qué apoyos hay. Y eso es fundamental, porque si no nos convertimos en empresarios veletas, que según la subvención que haya, pues entonces resulta que tenemos mucha propiedad. No se trata de mucho, hay que buscar siempre la calidad. Entonces, la información súper bienvenida, los apoyos y las subvenciones también, pero utilizadas en aquellas cosas que realmente merezcan la pena, desde mi punto de vista. Luego, hay que elegir buenos compañeros de viaje, buenos asesores, gente que sea competente, pero también proactiva. Esto es como cuando te vas a la peluquería. Yo no puedo hablar mucho de eso ahora, ¿no? Con los pelos que tengo, pero vamos, aquí se trata de ir adaptando el pelo a tu momento, es decir, porque si no al final es un lío. Bueno, pues cuando la propiedad intelectual la adaptas a tu momento, muchas veces es como cuando sales de la peluquería y dices, ostras, ¿cuánto me he quitado de encima? ¿No? Bueno, pues así es, o sea, tiene que ir adaptándose. Insisto, hay que buscar la calidad en lugar de la cantidad. Luego, cuando se tienen los derechos, como bien decías, está para utilizarlo. Y está para utilizarlo para dar valor a la empresa, se puede utilizar de muchas maneras, pueden formar parte de los activos de la empresa, se le puede dar un valor económico, puede servir para licencias y demás, puede servir para mucho, pero cuando hay una infracción, de alguna manera hay que defenderse. Es decir, ya tenemos la herramienta, pues hay que defenderlo, hay que ejercitar esos derechos, ¿no? Y ahí yo creo que hemos avanzado mucho en la Unión Europea. También hay mantras sobre esto, de que es que luego te vas a los juzgados y tardan mucho. O es que lo de las 7 diferencias en diseño, ¿no? Otro viejo mantra que es que si hay 7 diferencias ya no es una infracción. Pues no, todo eso no es real, no ocurre así. O sea, los jueces son jueces especializados, no toman las decisiones en base a eso. Los letrados de la UIPO que tienen que examinar casos de cancelación o casos de tal también son gente especializada. En fin, eso no existe, ¿no? Entonces, creo que si se tiene un derecho, pues hay que saber hacerlo valer. Y por último, también insisto en el tema de la comunicación, porque al final, si no cierras el ciclo, pues probablemente no resulta tan eficaz como puede serlo. Muchas gracias, Iván. También me interesa conocer un poco la opinión del Observatorio de la UIPO a través de María del Mar, como experta en observancia de derechos, si coincide con estas palabras que nos dedicaba Iván, o cómo considera ella que las pymes pueden utilizar los derechos de propiedad industrial. Claro.
A ver, una cosa que me gusta mucho de tu pregunta es la palabra utilizar los derechos de propiedad industrial. En realidad son una herramienta y deben ser vistos como una inversión y no como un gasto. En el momento en que son un gasto y que son muy caros, pues hay algo que no se ha hecho bien, ¿no? La idea es que se utilicen los que se necesitan cuando se necesitan, en la medida que se necesitan, porque le funcionan al negocio, pues para generar lo que el negocio quiere generar, ¿no? Entonces, a ver, toda empresa tiene algo de innovación y esa innovación es lo que queremos proteger. ¿Cómo pueden utilizar las pymes estos derechos? Pues a ver, en el barómetro de pymes se les hizo la pregunta a las pymes y les preguntaron primero, ¿por qué habéis registrado vuestros derechos de propiedad industrial? ¿Cuál fue la causa? Y curiosamente las causas eran como muy jurídicas, era como certeza legal, eh, evitar la copia no autorizada. Vale, bien y muy importante. No obstante, fue muy curioso porque luego se les preguntó cuáles fueron los principales beneficios a la hora de registrar tu propiedad industrial. Y, y los resultados, más de la mitad consideraba cosas bastante distintas, que fue, por ejemplo, el incremento de la reputación, seguido por un incremento en los beneficios y en la posibilidad de expandir sus mercados. O sea, los beneficios son muy concretos y son muy útiles para las empresas, más allá de la certeza legal, ¿no? Que puede ser lo que te mueva en un momento y decir, bueno, quiero tener yo este monopolio o quiero tener yo la exclusividad, pero luego al final realmente, lo hablamos también en algún momento aquí, al final puede ser que esa marca, ese intangible, sea esa reputación lo que te diferencia y lo que realmente es lo que más valor tiene. Mm, si somos un poco más concretos y queremos hablar de qué derechos y cómo los puede utilizar una pyme, he seleccionado algunos derechos especialmente útiles para pymes del ámbito rural por el foro en el que estamos y me gustaría comenzar, por ejemplo, porque la verdad es que todos los derechos son útiles, pero por ejemplo las indicaciones geográficas protegidas, ¿no? Cuando vemos cuando los productos son, bueno, a ver, a modo general, son productos agrícolas o son vinos, bebidas espirituosas o productos vitivinícolas aromatizados. Ahora, lo especial es que estos productos se protegen por estar o por originarse en un territorio concreto, en un país, en una región y tienen mucha calidad y reputación por el hecho de que las características se le pueden atribuir a esa geografía. Hay una serie de requisitos legales, pero en fin, lo cierto es que se debe al esfuerzo invertido en una determinada zona geográfica. Pues esto una forma muy práctica de utilizar un derecho de propiedad industrial, ¿no? Se demuestra que tienen una calidad excepcional y el consumidor está dispuesto a pagar más por ellos. Se puede competir entonces y cobrar más por estos productos. Es una forma muy concreta. Así vemos en Castilla-La Mancha, pues tenemos el queso manchego, el azafrán de la Mancha, ¿no? Luego tenemos también pues los vinos y en los vinos se ve otra cosa muy relacionada directamente y es la marca. Eh, pues todos sabemos que hay los vinos de La Rioja, pero luego hay muchas marcas, ¿no? Cada uno, donde cada empresa pues pone su sello personal. Este es un vino de la denominación de origen tal, pero esa es la marca, este es el vino que producimos nosotros. Eh, También se pueden usar marcas, por supuesto, por ejemplo, para decir que es comercio justo, orgánico, ecológico. Luego, pero es que en general la marca se puede utilizar para diferenciar cualquier producto, cualquier servicio, absolutamente cualquiera, siempre que sea legal, conforme a las buenas costumbres, etcétera, etcétera, que nos dirá pues ya nuestro asesor legal, ¿no? Pero, por ejemplo, no puede describir de forma eh, directa el producto, por ejemplo, no puede describir sus características y no puede estar a nombre de otra persona, obviamente, pero claro, es lo que le da el nombre al negocio, al negocio que además, aparte de físico, hoy en día también es virtual, que es muy importante.
Luego, en tema de patentes, pues en el ámbito del ámbito rural, pues han surgido infinidad de patentes, ¿no? Pueden ser desde el tema de los agroquímicos, las mejoras en los sistemas de riegos, los invernaderos, diferentes vehículos que pueden ser utilizados, la maquinaria, todo eso son aplicaciones muy prácticos. Y ya si nos vamos al tema de las semillas, pues ya ahí podríamos, es súper complejo, ¿no? Pero a modo general, también hay el esfuerzo que viene detrás de una obtención vegetal, de obtener pues se puede proteger también, otorgándole ciertos derechos. Pueden ser patentables o puede ser una obtención vegetal. Luego están los secretos industriales, que son la salsa secreta, ¿no? Que tienen ciertas empresas, aquello que los diferencia de los demás y que no lo quieren hacer público. Pues eso también se tiene que proteger y se tiene que proteger de varias formas. Bueno, la ley es bastante explícita, pero es otra forma. En fin, que todos estos derechos, aparte de protegerlos o registrarlos cuando aplica y cuando no, luego se pueden utilizar también para crear alianzas, para buscar inversionistas, para otorgar licencias. Y creo que más adelante vamos a tocar el tema de las licencias, ¿no? Pero es que es muy práctico, son derechos muy prácticos y muy útiles y en cualquier ámbito. Donde haya creatividad y donde haya innovación, pues habrá derechos de propiedad intelectual industrial para utilizar y para proteger y para hacer crecer la empresa, que es lo principal. Muchas gracias, María del Mar. La verdad que nos has hecho un repaso fantástico a todos los derechos de propiedad industrial, además con ejemplos de cómo pueden ser utilizados o aplicados. Y como bien decías, existen otras fórmulas para aquellas pymes o empresas que quizá no pueden utilizar sus derechos porque quizás no puedan tener la capacidad de desarrollarlos. Coro, tú como experta, pues podrías hablarnos sobre las posibilidades que abren las licencias para las pymes y qué es una licencia para aquellos que no lo sepan. Vale, sí, sí. Mira, para mí las licencias son una forma muy eficaz y segura de realizar los derechos de propiedad intelectual. Como has dicho, no todas las empresas son iguales. Algunas tienen recursos de sobra económicos y tecnológicos para completar todo el proceso de innovación, desde que tienen una idea hasta que llegan al mercado. Pero hay otras empresas que necesitan interactuar con otras empresas, con organismos públicos, en fin, interactuar con otros entes. Y esta interacción es lo que se llama transferencia de tecnología. En la transferencia de tecnologías se pueden enclavar pues, tanto las licencias como la venta o la cesión de patentes, de marcas y de diseños. Pero concretamente las licencias lo que son es un acuerdo entre dos o más partes en las que un titular de un derecho de propiedad intelectual cede a otro, que llamaremos licenciatario, el derecho de uso de su derecho de propiedad intelectual, a cambio, por supuesto, de una compensación económica. Podemos compararlo con el alquiler de una vivienda. Pues igual que tú, para alquilar o vender una vivienda necesitas ser el titular de esa vivienda, o sea, el propietario, y demostrarlo. Para poder licenciar tu tecnología o el nombre de tu empresa, necesitas acreditarlo con una marca o con un patente. Como en el caso de los alquileres de las viviendas, el titular nunca pierde la titularidad de ese derecho, siempre permanece en él, aunque autorice a otro a utilizarlo. Y todos los derechos de propiedad intelectual se pueden licenciar: las patentes, las marcas, los diseños, el copyright, los secretos industriales. Cada uno tiene sus peculiaridades y la elaboración de un contrato de licencia es muy delicado, bien lo sabrán los agentes de la propiedad intelectual. Y bueno, acercar un poco la idea que de verdad que dan dinero las licencias. Os pongo el ejemplo de una empresa española que se llama Fractus. Seguro que la conocéis, es una empresa de la tecnología de los móviles. Gracias a Fractus, nuestros móviles ya no tienen antenas exteriores, todos son antenas interiores. Y Fractus, esta empresa catalana, desde el principio de su actividad empresarial, incluyó las patentes en su modelo de negocio. Tiene una cartera de patentes muy amplia y las ha licenciado en muchísimas ocasiones. Ha licenciado a grandes empresas como Samsung, Apple y casas grandes.
eso le ha permitido tener una rentabilidad solo con las licencias entre 10 y 15 millones al año de euros. Todo el mundo dice, es que siempre ponéis ejemplos de empresas grandes. Ya, pero es que todas las empresas grandes empezaron siendo muy pequeñitas. Por eso ponemos estos ejemplos. Muchas gracias, Coro, y tienes toda la razón de que las empresas primero fueron muy pequeñitas y luego fueron creciendo, y este ejemplo de Factus, la verdad que es fantástico, de cómo a través de la licencia de tus propias innovaciones y patentes puedes llegar a estar en el mercado y convertirte en una de las principales empresas de telecomunicaciones. Para cerrar este bloque inicial, quiero hacerle dos preguntas a Iván. La primera de ellas es, ¿cuál consideraría que son las claves para crear o conseguir una marca sólida y con proyección de futuro? Y otra, como experto y gran conocedor jurídico del mundo del diseño, ¿qué consejo le darías a una pyme que renueva anualmente toda su colección y piensa que no es necesario protegerla? ¿Qué les podrías decir a esas pymes? Bueno, pues empezando por el tema de la marca, yo creo que hay dos cuestiones esenciales. La primera, sí que es verdad que es importante elegir una buena marca, es decir, el nombre de la marca, el naming. ¿Por qué? Porque el coste de elegir algo no distintivo es muy elevado. Y es muy elevado desde dos puntos de vista. Cuando vamos a crear una marca, la gente tendemos a crear marcas descriptivas o demasiado sugestivas del producto o del servicio que vamos a vender. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo piensa eso. Entonces, al final, hay una densidad de marcas parecidas muy elevadas. ¿A qué te va a llevar eso? Pues a que va a ser muy difícil registrarla. Va a ser, si es muy descriptiva, objetada por las propias oficinas, pero aunque la registremos va a tener muchos primos hermanos. Y además, constantemente vamos a tener encima de la mesa decisiones sobre si nos oponemos a registros posteriores o no. Finalmente, eso cuesta mucho dinero. Y si lo multiplicas por muchos territorios en los que queramos estar, pues ya ni te cuento. Entonces, más vale elegir algo distintivo. Ahora, dicho eso, lo más importante para crear una marca sólida es ser un buen empresario. Al final, da igual cómo se llame el niño, lo que importa es la calidad, cómo lo alimentas, cómo lo vistes y cómo se educa. Entonces, al final, hay marcas muy importantes que son muy tontas. Pues Apple, pues, que manzana, pues ya ves tú, pues bueno, pero ha hecho una buena gestión de su empresa y ha hecho esa marca grande. Al final, las marcas son grandes por el esfuerzo de los empresarios y de los equipos de las empresas. Por eso son grandes las marcas, por cómo hacen las cosas. Sin perjuicio de lo que he comentado antes de la distintividad. Y entrando en el diseño, pues bueno, el diseño es una cuestión muy particular, porque la forma de un objeto, la forma de este vaso, por ejemplo, pues puede ser protegido por diseño industrial, pero también bajo determinadas circunstancias podría ser protegido por derecho de autor, y también hay normativas que me dan derechos sin registrar, como el diseño comunitario no registrado, ¿no? Entonces, para empezar, hay diferentes normativas de las que me puedo valer. Incluso si fuera o llegara a ser distintivo, hasta podría ser una marca tridimensional. Entonces hay, así de entrada, 4 formas de poder proteger la apariencia o la forma de una cosa. Entonces, lo primero es analizar qué tipo de productos tenemos y, en segundo lugar, generar pruebas de esa creación y de esas primeras divulgaciones. Y ya de entrada ya me voy a poder beneficiar tanto probablemente de derechos de autor como probablemente del diseño comunitario no registrado. Luego, si ya decido gestionar una política de registros, pues puede ser que sean registros selectivos solamente en relación a aquellos productos o aquellas partes de los productos que me pueda interesar, porque no solamente se protegen los productos enteros, sino muchas veces partes de los productos. Entonces, ahí entramos ya en la técnica registral. Hay muchas formas de proteger, hay diseños parciales, hay diseños con dibujos técnicos, hay diseños con fotografías. Dependiendo de los aspectos innovadores de tu producto y de la naturaleza de tu diseño, pues habrá que crear diferentes técnicas de protección. Finalmente, se trata de generar un protocolo de actuación adaptado para cada empresa que a veces, insisto,
consiste en no registrar, simplemente en llevar un protocolo de generación de evidencias o de pruebas de que hago determinadas cosas, de que he creado aquí o que he divulgado allá. Pero finalmente es tener un protocolo adaptado a tus necesidades para proteger adecuadamente tus derechos. Y el diseño, como digo, tiene tantas posibilidades que depende del interés de cada empresa. Pero sí, yo creo que la Unión Europea en este caso fue muy sensible a que en Europa hay muchos sectores relacionados con la moda, el sector del calzado, el sector textil, que sacan muchos diseños por temporada y no siempre interesa o se puede proteger todo. Por ahí combinar el diseño registrado con el no registrado es una gran opción. Muchas gracias, Iván. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas de los asistentes. Antes de abrirlo, quiero daros las gracias a los tres por haber compartido con nosotros vuestros conocimientos y vuestra experiencia. Y quiero recordar a todos los asistentes que nos estén viendo que si hay ciertas preguntas que por tiempo no las se pueden contestar, no se preocupen, pueden escribirnos a info@eurocaja.fan o a info@pandema.org y estaremos, por supuesto, encantados de contestaros a estas preguntas. Una de las preguntas que nos plantean los asistentes, y en principio os la dirijo a los tres, que dice, si como pyme tengo varios productos, ¿tengo que hacer un registro de propiedad industrial por cada uno de ellos o existe la posibilidad de registrar varias marcas en bloque? En este caso nos traslada la pregunta a una empresa de conservas alimentarias. No sé quién de los tres quiere intervenir. Por favor, vosotras si queréis, estaré encantado de ir después. Bueno, nada más voy a decir algo muy pequeño, aunque en este caso es más un tema que habría que sentarse con la empresa y analizar cuál es su situación particular, ¿no? Pero habría que ver cuál es la marca, cuáles son los productos. Una marca o sea, la misma marca se puede registrar en varias clases, entonces, pero no sé, la pregunta decía, tengo varios productos, lo que no, habría que verlo con más detalle, pero si todos los productos están dentro de la misma clase y utilizando la misma marca, pues solo se necesitaría una marca, incluso si están en diferentes clases, ¿no? Habría que ver el caso particular concreto para ver a qué se refiere con productos y con si son marcas, si son el mismo producto, si están en la misma clase, si están en distintas clases o si tiene varios nombres, si los está comercializando con distintos nombres. Habría que verlo más en detalle, pero en principio se podría hacer con una sola solicitud de marca. Pero quizás no habría que ver el caso concreto. Yo creo que si se refiere a hacer una marca que contenga varias, en una sola solicitud, varias marcas diferentes, la respuesta es que no. Otra cosa es lo que dice Mar. Si los productos y servicios que quieres proteger están dentro de una misma clase, pero siempre o sea, las marcas tienen que ser una. No se puede hacer una solicitud de marca con 5 nombres diferentes. Correcto, o sea, marcas en bloque, digamos, varias marcas en bloque no existe. O sea, un diseño sí que tú puedes registrar con un diseño una serie de cosas en bloque, pero las marcas es una marca, ¿no? Una marca ahora puede ser para varios productos, para varios servicios a la vez, pero una marca a la vez, no un bloque, una marca en bloque. Iván, ¿algo que apuntar también a esto? Yo creo que no, yo creo que ha quedado perfectamente clarificado. Lo fundamental es analizar qué es lo que está utilizando, porque a veces las empresas pues utilizan diferentes marcas con diferentes construcciones para distintos productos, entonces ahí habría que buscar ese denominador común, cómo se utiliza realmente la marca y luego para qué productos, como bien han dicho, porque una marca puede estar registrado para muchas clases de productos diferentes, es un único registro multiclase. Pero esto del uso es muy importante porque las legislaciones de marca tienen una cosa, todas, un precepto
concepto que es la caducidad por falta de uso. Y además que te limita mucho luego para poder oponerte y para poder defender tu derecho. Entonces, el hecho de que la marca esté bien registrada tal como se utiliza es un tema importante de analizar. Eso es, muchas gracias. También nos formulan una pregunta sobre marcas que quizá tengan una baja distintividad y en este caso nos preguntan si se puede registrar el nombre de un establecimiento como por ejemplo podría ser Cafetería Ana. Estos son nombres muy comunes que se pueden dar en una misma provincia, puede haber varias cafeterías Ana y lo que nos pregunta el asistente es si registra ese nombre tal cual, tendría algún derecho preferente sobre el resto. Esto es verdad que quizá muchas veces genera cierta confusión, establecimientos con nombres muy similares. ¿Qué sucede cuando alguien lo registra primero? ¿Cómo se dirimen estos casos? ¿Qué nos puedes contar? ¿Voy yo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Iván. Pues, venga, vamos a ver. El tema de las marcas de escasa distintividad, fundamentalmente, desde mi punto de vista, tiene una respuesta relativamente sencilla. Y es que normalmente tú cuando registras una marca, el ámbito de protección de tu marca es frente a cualquier otro signo que sea similar al tuyo, ¿no? Idéntico o similar, ¿no? Ese es el enunciado que te da la ley. Lo que pasa es que cuando registramos una marca de escasa distintividad, ese ámbito de protección se estrecha. Entonces, prácticamente tu protección es frente a cosas prácticamente idénticas, porque es de escasa distintividad. Es decir, el ámbito de protección se estrecha un montón. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que muchas veces este tipo de marcas no merece la pena protegerlas, no merece la pena registrarlas, porque el ámbito es tan estrecho que probablemente pues el registro pues tampoco tenga mucho sentido, ¿no? Y luego está en los ámbitos locales el tema del nombre comercial usado y no registrado, que puede ser un impedimento, y también está el tema de la competencia desleal. Depende mucho de las circunstancias. Es decir, si yo tengo Cafetería Ana y al lado viene alguien y monta Cafetería Ana, pues lógicamente puede haber algún tema también de competencia desleal, ¿no? Y luego, además, en esto de los nombres influye el tema del uso leal en el comercio de la identificación de la persona, que esos límites suelen estar referidos a que tengas que utilizar todo tu nombre y toda tu identificación entera, pero depende de cómo lo use también puede aplicar o no el límite. Entonces, son cuestiones que aquí vuelvo al tema que comentábamos antes de la calidad de la propiedad industrial. Yo creo que no hay que registrarlo todo. Habrá cosas que merezca la pena proteger y cosas que no. A mí la pregunta me ha gustado porque puede parecer una pregunta un poco inocente, entre comillas. ¿Puede registrar Cafetería Ana? Pero lo que me parece interesante es que la gente, las pymes en general, os intereséis por lo que vais a hacer. Cuando vais a registrar una marca, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo se hace? ¿Puedo infringir un derecho de un tercero? ¿Puede haber una marca previa? Todas esas preguntas las tenéis que resolver antes de solicitar la marca. Por una razón muy sencilla, o consultar a un profesional como muchos hacen, que las tasas no se devuelven. Si tú pides una marca y se llega, no se devuelve la tasa. Y eso os puede costar caro. Pero es interesante que os preocupéis mucho por si vuestra marca es distintiva, no lo es, por si puede infringir una marca previa. Todo eso es muy importante. Y consultar un profesional o la información que os brindan las oficinas nacionales o la WIPO, pues es fundamental. Muchas gracias. Yo quiero haceros una pregunta al hilo de esto. Muchas veces nos han trasladado esta pregunta yo, por ejemplo, tengo el nombre de una marca que no la tengo registrada, pero llevo utilizándola durante 10 años. En mi municipio soy el comercio que todo el mundo conoce. Sin embargo, llega otra persona y registra esa misma marca que yo pensaba que era mía, y empiezo a comercializar los mismos productos en una tienda en el municipio de al lado. Es verdad que muchas veces nos hacen esta pregunta y yo quiero que dejéis constancia de que aquel que registra primero es el que tiene preferencia sobre la marca y sobre la denominación que puedas utilizar. En este caso sea Cafetería Ana o sea Cafetería o lo que sea.
Entonces, ¿qué consejos daríais a gente bueno, pues que tiene un comercio o un establecimiento que está ofreciendo una serie de productos o servicios y por desconocimiento no ha registrado aún su marca y ve que hay un tercero que sí que lo ha hecho y que ahora se está aprovechando, por así decirlo, de esa buena reputación y fama que el anterior tenía, pero que no registró? ¿Voy? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, yo creo que fuera de los casos que hemos comentado antes de marcas muy descriptivas o con muy escasa distintividad, yo creo que la recomendación general es de que protejan su marca. Es decir, al final eso es lo que más tranquilidad te da y te da esa exclusividad y esa serenidad. Es decir, la recomendación es esa. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, pues oye, no hemos registrado la marca y de repente nos ocurre lo que tú has descrito, ¿no? Que un vecino registra nuestra marca y se pone a comercializar. Bueno, las leyes también contemplan eso. Es decir, la ley de marcas lo que te dice es, oye, tú, si quieres tu derecho exclusivo, tienes que registrar. Y si no registras, no tienes derecho exclusivo. El derecho se adquiere con el registro. Ahora bien, prevé este tipo de situaciones donde hay registros que se conocen como de mala fe. Si un vecino viene y sabiendo que esa es tu marca, te registra tu marca, pues entonces eso puede ser calificado como un registro de mala fe. El único problema es que te tienes que gastar el dinero en anularla. Y por ahora, si es una marca europea lo que ha registrado, pues te puedes ir a la EUIPO y hacerlo directamente y es una acción administrativa que tiene el coste que tiene, pero en España, por ejemplo, hasta el 2023 no se habilitará ese servicio por parte de la OEPM y todavía tenemos que irnos a tribunales, con lo cual representa un coste todavía muchísimo mayor. Por tanto, mi recomendación y entiendo que todos coincidimos ahí, es la de ser proactivos y proteger tu marca para evitar este tipo de problemas. Muchas gracias. Sí. Quizás yo agregaría otra cosa. El nombre Cafetería Ana, pues, y está bien, entiendo que muchas Anas quieren tener su cafetería y llamarla así, pero una marca fuerte, ¿no? Lo que se llama una marca fuerte, pues buscaría un puntito más de algo distintivo, ¿no? Que la diferencie en el mercado, que le dé un nombre que sea más fuerte, lo que se llama una marca más fuerte, ¿no? Pero bueno, eso también es parte del análisis que se tiene que hacer al principio cuando estás lanzando tu negocio. Muchas gracias, María del Mar. Coro, no sé si quieres apuntar algo más por tu parte. Por mi parte, me parece muy bien lo que han comentado mis dos compañeros y también una vez que ya has solicitado la marca, mantenerla y la patente también. O sea, ha habido, esto no es cosa de una excepción, ha habido gente que se ha olvidado renovar su marca y la pierdes. Y es importante, o sea, no solo es registrar, como ha dicho Iván, no solo es registrar, que no, a lo mejor registrar no es exactamente lo que necesita tu empresa, sino que ya que lo has hecho, ocúpate de que siga bien y mantener tus derechos al día. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, no nos daría tiempo para hacer más preguntas. Muchas gracias a los tres, a María del Mar, a Coro y a Iván por haber compartido con nosotros toda vuestra experiencia y conocimiento. Y también gracias a todos los asistentes que han compartido su tiempo con nosotros. Por supuesto, gracias también a la Fundación Eurocaja Rural, que nos ha permitido organizar esta edición de dosis formativas sobre propiedad industrial y pymes. Y por mi parte, pues nada, dar unas pinceladas de algunas de las cosas que habéis hablado, como por ejemplo, pues que bueno, tener varios activos intangibles protegidos para las pymes siempre les va a ayudar, nos decía María del Mar. Incluso les va a permitir obtener un 68% más de ingresos por empleado frente a aquellas pymes que no los tienen los derechos registrados. Y también nos hablaba Coro de que, bueno, pues que existen herramientas como Ideas Powered o los fondos de financiación para pymes que ayudan a estas empresas a conocer qué es la propiedad industrial, cómo se debe proteger y también, por supuesto, pues a ayudarles a esta financiación
y a darle subvenciones como también las de las herramientas de prediagnóstico del IP Scan que nos comentaba María del Mar. Luego Iván también nos ha dado una serie de consejos muy interesantes, que es que no vale registrar todo, vale más la calidad que la cantidad y que hay que ajustarse siempre a la realidad de la empresa. No es necesario proteger todo, sino que hay que proteger los activos intangibles que de verdad tengan un valor. Gracias a esa protección, nos decía Iván, las empresas, o estamos aportando, la propiedad industrial aporta valor a las empresas, las cuales les permite que se hagan más rentables o que puedan tener un cierto valor incrementado a la hora de que fondos de inversión puedan utilizarlas o puedan adquirirlas. También nos comentaba Iván que las pymes, o sea, las empresas, las grandes empresas también un día fueron pymes y que gracias a ello, a la propiedad industrial, se han convertido en las empresas que son ahora. María del Mar nos habló también de todas las posibilidades de derechos de propiedad industrial que existen, no solo las marcas, patentes y los diseños, que son quizá los más conocidos, sino también las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen o las obtenciones vegetales. Iván apuntaba que también existen los secretos empresariales. Y finalmente, Coro nos daba unos apuntes sobre cómo se puede licenciar estos activos si la empresa no quiere explotarlos directamente, sino que quiere hacerlo en colaboración con terceros. Ya por mi parte solo me queda daros las gracias a los tres y por supuesto también a la Fundación Eurocaja Rural por habernos permitido organizar estas dosis formativas. Muchas gracias a los tres. Un placer, un placer. Gracias a Eurocaja y Andema y a mis compañeras de WIPO. Ha sido un placer compartir panel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y gracias a Eurocaja, Andema, a los compañeros. Ha sido un gusto estar con vosotros esta tarde. Igualmente, lo suscribo todo. Un placer. Bueno, pues muchas gracias también a todos los asistentes que han estado aquí con nosotros esta tarde y les emplazamos al siguiente encuentro que podamos desarrollar. Muchas gracias a todos por asistir y hasta pronto.